Con el numeral Sala de Prensa Blue. Bueno, esta noche en Noticias Caracol vamos a tener un especial sobre este tema. Gaza entre la muerte y el hambre, entre la guerra y la desgracia humanitaria. Pero es un tema que también, del que esta semana se habló en Colombia, porque pues las cifras muestran un panorama difícil de digerir. Hablábamos con Manuel Salazar, periodista especializado en Bogotá, de la cantidad de planes que hay en la ciudad para proveer comida a los niños, también a la población vulnerable. Pero hay una tarea gigante en Bogotá y en muchas regiones del país. El padre Daniel Saldarriaga es director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá. Padre, como siempre, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Juan Roberto, muy buenas tardes. Me alegra poder entrar a tantas casas que están conectados un rato con la Sala de Prensa Blue y que gracias a usted tienen noticias que tenemos que verlas desde la perspectiva positiva, porque lo que está pasando nos debe agobiar, pero no nos debe agobiar por lo que están haciendo los que no están haciendo las cosas bien, sino que nos debe agobiar porque nos debe poner en una actitud más positiva y más de compromiso para no dejar de hacer lo que esté en la medida de nuestras posibilidades. Eso es lo más importante, no quejarse sino actuar. Padre, antes de entrar en lo que hace el Banco de Alimentos, que cumple una labor fundamental y maravillosa, ¿cuál es el panorama hoy del hambre en Bogotá y en el país? Juan Roberto, las cifras del hambre en Bogotá y en nuestro país son alarmantes. Hablan de que cerca del 40% de la población de nuestro país no tiene seguridad alimentaria. Eso son cerca de 20 millones de personas. ¿Qué es seguridad alimentaria de la que tanto se habla? Seguridad alimentaria es que de verdad en la ingesta de los alimentos que cada persona puede tener en los 3 o 5 momentos de comida, tenga suficientes alimentos y alimentos que sean sanos y saludables, nutritivos y que estén en ambientes donde hay higiene, acceso al agua potable, que los niños puedan crecer tranquilos en espacios donde hay lúdica y donde hay alegría, donde la violencia de verdad no torture y afecte tanto a las personas. Estaba aquí viendo unas cifras del Programa Mundial de Alimentos, padre. En promedio en Colombia 15.5 millones de colombianos están en contexto de inseguridad alimentaria, pero usted ya nos habla de el 40%, es que es mucha gente, o sea, es casi la mitad de la población colombiana. Sí, cuando hablamos de los que no tienen ninguna comida, se calcula que son una sola comida en el día, 3.344.000 personas. Cuando se habla de la realidad de inseguridad alimentaria, que no tienen suficientes alimentos y suficientes nutrientes, pues se habla de más de 19 millones de personas. Cuando estas cifras se contraponen contra la realidad del desperdicio de comida que hay en este país, de verdad que quedamos alarmados porque el IICA habla de cerca de un 42% de productos que en el campo o no se cosechan o no tienen por dónde ser llevados a una oportunidad de ser comercializados. Esos datos son fundamentales también para entender la magnitud del reto, más que del problema del reto, padre, y es cuánta comida se desperdicia en Colombia. Sí, 9.76 millones de toneladas en uno de los estudios que hizo el Estado hace unos años. ¿Eso es al año, padre? Que tenemos. En el año. Padre, ¿por qué se desperdicia la comida? Se desperdicia porque en nuestras casas lo que no nos alcanzamos a comer, muy fácil lo botamos a la basura. A los que pertenecemos a ambientes más cercanos al campo, nos era fácil pensar que en esta casa no se puede botar comida. Claro. Y las mamás nos hacían comer todo. Sí. Y lo que las mamás veían que no nos íbamos a comer, miraban a quién se lo podían dar. ¿Hoy por qué la botan? ¿Hoy por qué la botan? Porque en la casa hay frutas que no consumió nadie y ya se ven feas o ya están demasiado pecosas en el caso de los bananos, y entonces si no la vamos a consumir, lo botamos. Comida que queda preparada y la botamos. Una pizza que llevaron en la tarde para compartir con algunas personas que llegaron y quedaron 2 o 3 pedazos de pizza y hacia la noche nadie se las comió, a nadie le dan ganas de recalentarlas, pues las botan. Y a veces muy cerca están aquellos con los que podemos compartirla. Claro. Padre, ¿usted me reitera la cifra? Cerca de 19 millones de personas en nuestro país no tienen seguridad alimentaria. ¿Y cuánta comida se bota?
se desperdician. Cerca de 9.76 millones de toneladas. Casi 10. Esas 10 toneladas de comida que se desperdician en Colombia en promedio al año, ¿alcanzaría para alimentar a cuánta gente? Esos 10 millones de toneladas. 10 millones de toneladas. No, son 10 millones de toneladas. ¿Alcanzaría para alimentar a cuánta gente y por cuánto tiempo? En estos días sacó un mensaje en las redes sociales el doctor Carlos Enrique Cavelier, sí, que ha sido un gran aliado de los bancos de alimentos, y él decía que con el 2% de lo que se vota podríamos mejorar la condición de vida de mucha gente que tiene necesidad. Hoy los bancos de alimentos de Colombia salvamos el 0.4%, que equivale a cerca de 40.000 toneladas de producto. Padre, ahora sí hablemos de los bancos de alimentos, entrando en materia. ¿Qué hacen los bancos de alimentos? Que mucha gente los oye, oye su trabajo, los ve, en el caso suyo en Noticias Caracol, aquí en Blue Radio. ¿Qué hacen los bancos de alimentos? Los bancos de alimentos somos una iniciativa que está caminando en el mundo hace cerca de 60 años. Arrancaron por Phoenix, Arizona, continuaron hacia el Canadá, fueron a Francia, llegaron a España, se mueven con una gran red en Europa, donde hay 64 bancos de alimentos. Estados Unidos calcula 202 bancos de alimentos. En América Latina, la mayoría de los países tenemos bancos de alimentos. En Colombia somos 26 bancos de alimentos y salvamos los productos que no se alcanzan a comercializar en el campo, en las centrales de abastos. Salvamos productos de las industrias, lo que son empresas como Alquería y Alpina son de nuestros más grandes aliados, algunos en bebidas como Postobón y Coca-Cola, y tenemos alimentos que están en pequeñas industrias también, que pueden ser canalizados para llegar a organizaciones donde atienden población en estado de vulnerabilidad. En el caso de Bogotá son un poquito más de 1.200 organizaciones que atienden a cerca de 562.000 personas. Sí, padre, en Colombia. Sí, perdón, le interrumpo. Cuando usted dice salvamos alimentos, ¿es qué? Salvamos, es que en Corabastos tenemos un lema: menos comida para los contenedores, más comida para nuestros comedores. La comida que a veces no se alcanza a comercializar, lo que tienen que hacer los comercializadores es botarla. Y todos hemos visto las montañas de comida donde algunos se acercan a buscar entre la basura algo para satisfacer la necesidad. Yo no le puedo creer. En el caso, por ejemplo, de un monstruo digamos, de comercialización de alimentos como Corabastos, padre, o sea, ¿botan lo que no venden? Votaban. Hoy en día nosotros tenemos una buena aclaración. Más de 1.300 comerciantes comprometidos con el Banco de Alimentos de Bogotá. O sea, lo que no venden se lo entregan. No lo entregan, no lo entregan y le entregan a muchas otras personas más. Ellos son muy buenos y han aprendido a que no hay que botar tanta comida. Sin embargo, en Corabastos se calcula que hay muchas toneladas de productos que pues se maduraron excesivamente, ya no pueden ser consumidos de manera humana, y gracias a unos esfuerzos que han venido haciendo en los últimos años y con la alianza de la gerencia con el Banco de Alimentos, hemos logrado que nos lleguen y que nosotros muy rápido los hagamos llegar a las organizaciones. Esos productos van sin costo. Nosotros, gracias a los que nos ayudan a través de las plataformas, tenemos el costeo de esa operación donde hay 14 personas, 4 motocargueros, 5 vehículos de tracción humana, que es como se llaman allá las carretillas, esas que pueden mover hasta 300 kilos, y logramos todos los días entre 10 y 16 toneladas de producto. En lo corrido de este año hemos salvado más de 2.700 toneladas de producto. Qué maravilla, padre. Eso a nivel, digamos, macro, pero alguien que nos está escuchando o viendo a través de Noticias Caracol y de Blue Radio, dice: yo quiero ayudar al Banco de Alimentos, ¿qué hago? En www.bancodealimentos.org.co nos pueden conocer. Y ahí hay un botón donde pueden donar. Si de pronto en la parroquia o con el pastor con el que nos encontramos los domingos podemos canalizar pequeñas ayudas, porque esas pequeñas ayudas pueden permitir que algunas personas que están haciendo un buen trabajo por la población que no tiene seguridad alimentaria puedan encontrar ese apoyo. Sí. Nosotros
Hoy en día, en lo corrido de este 2025, hemos movido ya cerca de 12.500 toneladas. Esto para los que no entienden mucho de toneladas. Háganos una proporción. 12.500.000 kilos. Ah, bueno, esa es una gran proporción. Pues padre, de verdad un trabajo maravilloso el del Banco de Alimentos y sabe que somos socios incondicionales. Juan Roberto, los que nos están oyendo si tienen una finquita, los que nos están oyendo si tienen una empresa donde hay productos que se acercan a fecha de vencimiento o se afectan en presentación, podemos ayudar a que no se vayan a la basura esos productos. En Bogotá hay gente que no tiene seguridad alimentaria y poder hacer la lucha contra el hambre es poder ver que a nuestra ciudad le pasan cosas buenas todos los días. Eso. Al que come, la vida se le arregla. Así es, padre, un abrazo, feliz domingo. Gracias, Juan Roberto, y gracias a toda la gente que nos ayuda y que está conectada con la sala de prensa de Caracol y Blue. El hambre y las soluciones a través del director del Banco de Alimentos de Bogotá. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.